Hoy vamos a explorar un material que, a simple vista, parece un cuento, pero que en el fondo es una guía increíble para navegar el caos. Se llama Valle de las Aguas Serenas. La premisa es bastante simple. Una comunidad de castores, todos obsesionados con el trabajo, compitiendo por quién construye la presa más grande. Viven en una ansiedad constante. Hasta que un castor joven se detiene y se hace una pregunta que lo cambia todo. Nuestra idea hoy es, pues, desarmar la filosofía que hay detrás de esta fábula y ver qué nos puede enseñar sobre la serenidad. Y es que esa es la clave, porque bajo esta superficie de castores y presas, la historia toca una de las preguntas filosóficas más antiguas y prácticas que existen. ¿Qué está realmente bajo nuestro control y qué no? El viaje de este castor no es sobre madera y lodo, es sobre construir un refugio interior. El cuento lo llama el estanque interior. Un centro de calma. Exacto, un centro de calma que, en teoría, las tormentas de afuera no pueden tocar. Me encanta esa idea, la del refugio interior. Y vayamos a ese momento del quiebre. El cuento nos pinta esta imagen de actividad frenética, casi absurda, y de repente este castor se pregunta, ¿por qué construyo? ¿Para quién es esta presa? ¿Qué parte de todo esto realmente depende de mí? Es una pregunta que detiene el mundo, ¿no? Totalmente. Y llega a una realización potentísima mirando el río. El río no necesita mi presa para ser río. Es un golpe de humildad brutal. Es el primer paso, claro, darse cuenta de que el universo no gira a nuestro alrededor. Y a partir de ahí, busca guía y la encuentra en un personaje que me parece fascinante, la nutria anciana. Ah, sí, la nutria. Es ella quien le pone nombre a eso que él empieza a sentir, el estanque interior. Lo describe como la roca silenciosa en medio de la corriente, o el ojo del huracán. Y la analogía que usa es preciosa. Dice, el río puede crecer, puede secarse, pero el agua en su esencia sigue siendo agua. No se ofende, no se enorgullece. Y ese estanque es nuestra esencia. Justo. Aquello que permanece a pesar de todo. Pero, y esto es fundamental, la nutria no se queda solo en la poesía, no. Le da un método, una estructura casi científica para entenderlo, usando la metáfora de 3 plantas. Ahí es donde la historia pasa de ser un cuento a un manual de instrucciones para la mente. Totalmente. Es un desglose increíblemente práctico. A ver, la primera planta es el junco. El junco no elige si llueve o hace sol, simplemente se dobla con el viento. Y representa todo aquello que no depende de nosotros. Que es casi todo. Es una lista enorme. Lo que otros piensen de uno, una crisis económica, una enfermedad, son las cartas que te tocan, digamos. Claro, intentar controlar eso es como gritarle al viento. Es agotador. Y es inútil. Luego está la segunda planta, el sauce. ¿El sauce? A diferencia del junco, el sauce es flexible, pero tiene raíces firmes. Representa lo que sí depende de nosotros. Y aquí viene lo impactante. Que la lista es cortísima. Muy, muy corta. Son solo 3 cosas: nuestros juicios, nuestros deseos y nuestras acciones. El ejemplo del cuento es perfecto para esto. Sí, es muy claro. Si otro castor te insulta, el insulto en sí es externo, es un junco. No depende de ti. Pero si eliges ofenderte o no, eso es un sauce. Si respondes con violencia o con calma, eso es un sauce. Ok, detengámonos un segundo aquí. Esta división en 2, básicamente lo que controlo y lo que no, parece ser la base de toda la filosofía, ¿no? La base absoluta. Si no se entiende esta regla de juego, nada de lo que sigue tiene sentido. Es así de radical. Es así de radical y a la vez así de liberadora, porque implica que el 99% de lo que nos angustia, La opinión ajena, el futuro. todo eso pertenece a la categoría del junco. La filosofía te invita a enfocar toda tu energía en ese pequeño, pero decisivo, territorio del sauce. Y ahí entra la tercera planta, el loto. El loto que nos enseña cómo vivir en ese territorio. La imagen del loto es potentísima. Crece en el fango, en el barro, pero la flor emerge impecable. Esa es la práctica. El loto no niega el barro, no lucha contra él, simplemente no se identifica con él. La enseñanza es, tú experimentas tristeza, rabia, dolor.
Ese es el barro, pero tú no eres la rabia o el dolor. Eres la conciencia que lo observa. Eres el observador que florece desde tu estanque interior. No somos nuestras circunstancias, somos la capacidad de florecer a pesar de ellas. Entiendo la teoría, la filosofía del loto. Pero en la práctica, o sea, cuando uno está muerto de miedo o furioso, ¿cómo se logra esa distancia? Suena casi sobrehumano. Claro, no es fácil. ¿El cuento ofrece alguna guía para, digamos, entrenar ese músculo? Absolutamente. De hecho, esa es la siguiente gran parte del cuento. La llaman los 5 ejercicios del agua serena. Y no son ideas al azar. Son un sistema, un kit de herramientas para la mente. A ver, eso suene útil. Un kit de herramientas. Exacto. Tienes 2 ejercicios de preparación para empezar bien el día. El primero es la división matutina. ¿Qué sería eso? Antes de salir de la madriguera, el castor repasa las cosas que podrían salir mal y que no controla. Un castor grosero, una rama que se rompe. Y decide de antemano cómo va a reaccionar. Justo. Es como un ensayo mental para no ser reactivo. Y el segundo es el retiro interior, que es básicamente meditación. Cerrar los ojos y respirar. Eso. Encontrar ese punto de quietud en el pecho. Es el ancla a la que siempre puedes volver. Ok, eso es preparación. Pero, ¿y si ya estás en medio de la crisis? Si la presa ya se rompió y sientes pánico. Para eso está la herramienta de gestión de crisis. La observación del río. Es un proceso de 4 pasos. A ver. Reconoce la emoción sin juicio. Estoy sintiendo una ira inmensa. Segundo, identifica el juicio que la causa. Estoy furioso porque es una injusticia que esto pasara. Ahí está la clave, en el juicio. Ahí está. Tercero, aplicas la división. La tormenta es un junco. Mi juicio de injusticia es un sauce. Y cuarto, cambias el juicio. No es una injusticia, es un evento natural. Es solo madera y barro. Mi paz es más valiosa. ¡Wow! Es un proceso muy metódico. Y los últimos 2 ejercicios. Son para recalibrar la perspectiva a largo plazo. Uno es la reducción de lo estimado, que suena un poco duro. ¿Reducir lo estimado? Consiste en quitarle a las cosas el valor añadido que les ponemos. Una presa perfecta se reduce a madera y barro. El respeto de otros es solo opiniones cambiantes. Uf, esa idea es clave en un mundo de redes sociales, ¿no? El respeto de otros, los likes, los seguidores. Este ejercicio es básicamente una desintoxicación de ego. Exactamente. Pero para que no se convierta en cinismo, se equilibra con el ejercicio opuesto, la expansión del ordinario, que es encontrar lo milagroso en lo cotidiano, justo. El agua que bebes ha sido nube, río, una simple rama, es luz de sol solidificada. Los 2 ejercicios juntos te enseñan a valorar las cosas por lo que son, sin volverte su esclavo. Y claro, toda esta teoría, todo este entrenamiento, tiene que enfrentarse a la prueba final. Y el cuento nos la da. Llega la gran tormenta. Una tormenta apocalíptica. Destruye todo. Las presas, que eran el símbolo de estatus, de seguridad. Todo reducido a astillas. Y ahí se ve el resultado. Ahí se ve. La escena es brutal. Los demás castores corren en círculos, gritan, se culpan, están en pánico total. Su mundo se vino abajo. Y en medio de todo ese caos, nuestro protagonista observa los restos de su propia presa flotando y sonríe. Esa sonrisa lo dice todo, y su respuesta es el clímax de su viaje. No perdí nada que realmente me perteneciera. Mi verdadero hogar está aquí, en mi estanque interior. Es que para él la tormenta no es una tragedia, es la graduación. La prueba final. Demuestra que la serenidad no es para los días soleados, es para cuando el mundo se cae a pedazos. Y esto lo transforma. Deja de ser un estudiante y se convierte en un maestro. Y forma el círculo del agua serena. Exacto, para compartir lo que aprendió. Y lo lleva al siguiente nivel, de la serenidad individual a la resiliencia comunitaria.
con prácticas como el Consejo de la División, donde compartían sus problemas, para darse cuenta de que no estaban solos, Ajá. o el intercambio de perspectivas, donde para resolver un conflicto, cada uno tenía que argumentar el punto de vista del otro. Pura empatía forzada. Y el servicio sin objeto, hacer cosas por los demás anónimamente, para entrenar al ego, lo que demuestra que no es una filosofía egoísta de yo y mi paz interior. Es una base para construir una comunidad más sana. Basada en la colaboración, no en la competencia ansiosa. Pero la historia no termina ahí. Introduce a dos personajes que profundizan aún más la idea. Primero, un salmón sabio. Sí, el salmón le da una perspectiva casi cósmica, le enseña sobre el flujo universal, que todo está conectado y en cambio perpetuo. Y la acción apropiada. Actuar según tu naturaleza, como él, que nada río arriba sin esperar un premio. Y bueno, la aceptación del destino. Entender la muerte como parte del ciclo. Lo que te libera para vivir de verdad. Y luego llega mi personaje favorito, el castor amargado, el opositor, el escéptico. El que dice que todo esto es una tontería para débiles que no se atreven a luchar por lo que quieren. Todos conocemos a un castor amargado. A veces lo somos. Es una voz necesaria. Y el diálogo que tiene con el maestro es brillante. El amargado presume de su fuerza, de su presa enorme. Pero al final admite que está agotado, que nunca es suficiente, que vive con un nudo en el estómago. Y su objeción es la que todos pensaríamos. Si dejo de aferrarme, lo perderé todo. Es el miedo fundamental. Y el maestro Castor usa una metáfora visual demoledora. Toma una rama y la aprieta con todas sus fuerzas. Esto eres tú, le dice. Aferrado, tenso, gastando toda tu energía. Luego abre la mano, deja caer la rama al río y ésta flota. Y esto es lo que podría ser, fluyendo libre. Es una imagen increíble. Y la respuesta del maestro a ese miedo es liberadora. Ya lo has perdido todo desde que naciste. Todo es un préstamo. Y le lanza la pregunta que lo cambia todo. La pregunta no es ¿qué vas a conseguir? La pregunta es ¿cómo quieres vivir el tiempo que tienes? ¿Amargado o sereno? ¿Aferrado o libre? Es que esa pregunta te desarma. Mueve el foco del resultado, que no controlas, a la calidad de tu experiencia, que sí controlas. Pero justo cuando parece que el desapego es la respuesta a todo, la nutria anciana vuelve con la pregunta más difícil. La pregunta del millón. ¿No es esto una forma de egoísmo? Si practicas este desapego, ¿significa que no te importa si tu familia, si tus crías sufren? Esta es, para mí, la parte más sofisticada y crucial del cuento. Totalmente. Aborda la paradoja del amor. Y el maestro Castor explica que hay dos formas de amar. La primera es el apego perturbador. ¿Ok? ¿Cómo es ese? Es ese amor en el que tu felicidad depende por completo de que la otra persona esté bien. Es un amor que se convierte en una jaula para ambos. Porque vives aterrorizado de que algo le pase. Tu bienestar está a merced de sus circunstancias. Es un amor basado en la necesidad y el miedo. Entiendo. ¿Y cuál es la alternativa? El amor virtuoso y desapegado. Y desapegado aquí no significa indiferente, para nada. Esa es una distinción clave. Significa amar profundamente, cuidar al otro con todas tus fuerzas, hacer todo lo que está en tu territorio del sauce, pero aceptando con serenidad que el resultado final Si enferma, si te deja, si muere. pertenece al territorio del junco. Amas desde la abundancia y la libertad, no desde el miedo a la pérdida. Espera, esa es una distinción brutal. Porque una cosa es aplicar esto a una presa destruida. Y otra muy distinta es la muerte de un ser querido. Ahí es donde la teoría se estrella contra la realidad, y el maestro lo sabe. Por eso cuenta la historia más dolorosa de su vida, la muerte de una de sus crías por una enfermedad. Describe cómo la cuidó día y noche, hizo todo lo que posible. Pero cada día practicaba la división. Cuidarla depende de mí. Que sobreviva, no. La cría muere. La cría muere. Él siente un dolor inmenso, porque el dolor es una reacción natural, es un junco. Pero no se destruye, no se suma en la desesperación. Y la frase con la que cierra es para enmarcarla. Honró su memoria viviendo bien. Esa es la manera más alta de amor. ¡Wow! Eso lo cambia todo. No es un amor frío, es un amor tan fuerte que no se deja destruir por la tragedia. Y después de eso, el valle se transforma. No en un paraíso sin problemas, ojo. No, para nada.
sino en una comunidad que sabe cómo navegar las tormentas. El legado del maestro no fue una presa, fue una forma de vivir. Y su muerte de hecho no es un luto, sino una celebración que llaman el canto del río eterno. Un recordatorio de que todo fluye. Entonces, al final, la sabiduría del Valle de las Aguas Serenas no es una receta mágica para eliminar problemas. Es un entrenamiento para fortalecer nuestro interior y enfrentar lo que venga con dignidad. Exacto. La filosofía no evita el invierno. Pero impide que el pánico al frío nos congele por dentro. Y para cerrar, el epílogo del cuento deja un pensamiento final. Mucho tiempo después, un castor joven encuentra una corteza con 10 enseñanzas del maestro. ¿Y la última? La 10ª y última dice: la práctica nunca termina. Cada momento consciente es una oportunidad de elegir sabiduría sobre reactividad. Y eso nos deja con una pregunta. Si cada momento es una nueva oportunidad para practicar esa elección, ¿cuál es la primera rama que podríamos elegir soltar hoy, ahora mismo, para permitirnos fluir un poco más con el río en lugar de luchar contra él?